Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan hoy. En línea, es un tiempo tan importante para nuestro país, ya que este domingo son las elecciones. Y bueno, ya que vamos a estar el domingo abocados a esto, hemos querido dar una enseñanza que nos ayude a buscar a Dios en este tiempo también, para pedir su guía y para poder entender sus propósitos. Quiero por favor que me acompañen en una oración por este motivo y también para que el Señor bendiga su palabra y que ésta lleve fruto en nuestros corazones. Por favor, acompáñenme en esta oración. Señor, hoy día ponemos nuestro país delante tuyo. Padre, glorifícate en esta nación. Señor, que tu gloria, Señor, inunde toda esta tierra, Señor. Y que esta tierra sea llena del conocimiento de tu voluntad, Señor. Padre, por favor, tú pones gobernantes. Pon tu mano poderosa, Señor, y establece, Señor, hombres y autoridades, Señor, que te tengan temor y que te sirvan, Señor. Padre, por favor, te pedimos eso. También queremos rogarte, Señor, por la palabra que vamos a ver ahora. Yo quiero pedirte que tú me des gracia para compartirla y que tú abras los corazones de las personas que están acompañándonos hoy día, para que esta palabra, Señor, lleve mucho fruto. Padre, todo esto pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hoy día vamos a compartir el libro de Habacuc. En dos oportunidades anteriores en este tiempo he compartido este pequeño libro de la Biblia que se encuentra escondido en el Antiguo Testamento. Lo pueden encontrar 5 libros antes del Evangelio de Mateo. Tiene tan solo 3 capítulos, pero cada vez que me he puesto a leerlo o a enseñarlo, he encontrado tesoros, ¿no? Como ustedes lo van a ver ahora. Hablemos de este libro de Habacuc. Habacuc, bueno, el escritor, el profeta, fue un profeta de Dios, y él trabajó en medio de su pueblo entre los años 605 a.C., al principio más o menos del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el 597, año en la caída de Jerusalén. En esta época, Babilonia se había convertido en un imperio, en el imperio más poderoso de esa región del mundo, y iba ganando espacios. Israel, por su parte, como sabíamos antes, Israel se había partido en Israel y Judá. Y Israel, con sus 10 tribus, años antes, ya había sido conquistada y destruida totalmente por los asirios, ya quienes, a su vez, fueron derrotados posteriormente por los babilonios. Judá había sido librada de los asirios anteriormente por la intervención directa de Dios durante el reinado de Ezequías. Y hasta ese momento era una nación próspera, pero era corrupta. Estaba sin ley, era idólatra. Y Dios la había juzgado y había determinado destruirla. Y eso ocurre años más tarde con la invasión de Babilonia. Habacuc, en este momento, está denunciando esta situación de corrupción moral y espiritual de Judá y está quejándose con Dios.
¿Ya? ¿No nos pasa hoy en día cuando escuchamos las noticias o leemos el periódico? Cuando vemos hombres corruptos en libertad, cuando escuchamos tanta mentira, maldad, violencia, perversidad, y decimos, igual que Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Dios, vas a permitir todo esto? ¿No? Bueno, a través de este pequeño libro que tiene 3 capítulos y que realmente es una joya, vamos a poder aprender de un hombre sincero y honesto como Habacuc, que buscaba a Dios para entender y saber cómo actuar frente a los problemas y situaciones de la vida cotidiana. Bueno, con esa perspectiva, quiero que traten de recordar esta frase a manera de proposición. Buscando a Dios en oración, podemos entender las cosas como en realidad son, confiar en Él y adorarle. Buscando a Dios en oración, podemos entender las cosas como en realidad son, confiar en Él y adorarle. Bueno, comencemos pues con este precioso libro. Bueno, antes mencionar que este Habacuc en realidad viene a ser un ejemplo de vida sincera, honesta para nosotros, de cómo lidiar con problemas cotidianos de la vida, orando, esperando y adorando a Dios, como vamos a ver a continuación. Para exponerlo vamos a seguir la división natural del libro, es decir, por capítulos. En el primer capítulo está la frase: Habacuc desea saber y Dios le responde. Ese sería el primer punto. El segundo punto es, en el capítulo 2, es Habacuc, como un buen profeta, vela y espera. Y en el capítulo 3, Habacuc adora a Dios. Veamos el primer punto. Habacuc desea saber y Dios le responde. ¿Ya? Aquí tenemos como del versículo 2 al 4, hay una pregunta que salta a relucir, ¿no? Como un primer punto. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Bueno, leamos eso en la palabra. Habacuc 1:1, y vamos a leer hasta el versículo 4. La profecía que vio, el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hemos leído del 1 al 4, ¿no? ¿Podemos reconocer esa pregunta? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, oh Señor, clamaré a ti y no oirás? Esta pregunta de ¿hasta cuándo, Señor?, se hace vigente también para nosotros hoy, ya sea en relación a nuestra nación, a nuestra familia, a temas de salud con toda esta pandemia, a la crisis económica, a la falta de trabajo, etc. Y eso produce en nosotros una angustia, ¿no? Una tensión, un desánimo, una impaciencia, y queremos un cambio.
Y aquí Habacuc nos describe las cosas que están ocurriendo en Judá, su nación, y que le está inquietando. A ver, veamos, ¿qué es lo que estaba viendo en ese momento y que hemos visto en los párrafos anteriores? Violencia, iniquidad, destrucción, pleito, contiendas. No se aplica la ley y el juicio sale torcido. El impío o el que hace maldad crece y es prosperado. Asedia al justo, al que busca hacer el bien. Él veía que la ley no se cumplía. Abogados y oficiales de gobierno egoístas que manipulaban la justicia y las cortes. Y la nación sufría. Y parecía que Dios no hacía nada al respecto. Queridos, ¿no les parece el noticiero del mediodía? Bueno, pero tenemos que tener presente que nuestras oraciones son escuchadas y Dios responde. Aunque no siempre de la manera en que nosotros pensamos o queremos, porque Él es un Dios santo y justo que castiga el mal a su tiempo, como vamos a ver en la siguiente porción. Bueno, ahora leamos el segundo punto, 1, 2. Dios tiene la solución del problema. Versos 5 al 11. O sea, esto es lo que le dice el Señor. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mírale lo que le está diciendo el Señor a Habacuc. Voy a hacer una obra entre medio de las naciones que te va a admirar. Eso es lo que le está diciendo. Verso 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, y el terror va delante de ella y recogen cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bueno, el Señor le está diciendo a Habacuc que Él ha juzgado a Judá y que su solución para este problema es que va a traer a los babilonios. Y los babilonios van a arrasar con la nación, como lo ha mencionado. Bueno, vamos ahora al punto 1.3. Habacuc no entiende. Y se cuestiona nuevamente. Vamos a leer del verso 12 al 17 del capítulo 1. Habacuc le comienza a hablar a Dios y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío
al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bueno, el profeta no puede realmente comprender los pensamientos y la decisión de Dios. Y por eso lo está cuestionando. Y de alguna manera trata de razonar con él, casi como hacerle reflexionar, diciéndole que él es santo y que cómo va a permitir que esos hombres más malos que ellos ejecuten juicio y justicia sobre ellos y que luego le van a atribuir esta victoria a sus ídolos. Es normal que nosotros también luchemos al tratar de resolver los problemas de la vida y que le digamos, ¿hasta cuándo, Señor, no cambiarás esto o no cambiarás aquello? Que veamos, pero veamos qué hace Habacuc en esta situación. O sea, luego de primero cuestionar, el profeta cambia de una actitud de queja a una de aceptación y de espera en relación a la voluntad de Dios, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Así que vamos un minutito al capítulo 2. Capítulo 2. Habacuc, como buen profeta, vela y espera. Dios responde a las preguntas y a las inquietudes de Habacuc. No las deja en suspenso. Y quiero que estén también atentos a los siguientes puntos a medida que vamos leyendo este nuevo capítulo. Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver qué es lo que se dirá y qué de responder tocante a mi queja. Vemos a Habacuc en el verso 1 que ha cambiado de actitud ya respecto al capítulo 1. En el capítulo 1 le ha volcado sus inquietudes, sus preguntas y sus quejas, pero ahora está esperando como un centinela a la mañana, ¿no? A que Dios le hable. 2.1. Dios da respuesta al profeta. Y veamos esto de los versos 2 al 4. El Señor le responde con claridad y con unas verdades tan profundas que van a ser vigentes no solo para ese tiempo, sino también para nuestros días. Así es la profecía. Se cumple para ese momento y para más adelante también. Veamos el verso 2 y 3 en principio. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Bueno, parafraseando esos versos 2 y 3,
le está diciendo, escribe Habacuc, porque he determinado lo que va a ocurrir. Y aquí tenemos que entender que Dios tiene sus propios planes, sus propios propósitos y también su propio calendario. Esta palabra no ocurrió inmediatamente, pero sí en el lapso de unos 10 años los babilonios conquistaron ya Judá y finalmente cayó su capital, Jerusalén. Todos sus gobernantes corruptos fueron muertos o transportados como prisioneros y finalmente el templo fue saqueado. Bueno, finalmente Dios hace justicia en su tiempo. Veamos ahora el verso 4. Este verso 4 nos da unas pautas, unos principios de vida. Es increíble cómo el Señor, cómo es la sabiduría de Dios, ¿no? Nos está hablando para esta situación y para la vida entera, ¿no? Leamos la primera partecita del 2:4, o sea, del versículo 4, la primera parte, 4a podemos llamarle. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Bueno, esta primera parte nos está hablando de una forma que tenemos de caminar como hombres, de vivir, apoyada en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza y no en Dios, sin buscar la voluntad de Dios. Ya, bueno, como lo hemos logrado con nuestro propio brazo, esto produce orgullo y produce soberbia en nosotros. Pero continúa el versículo, que sería el 4b. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Y esta segunda parte del verso nos está diciendo que el justo, o sea, la persona recta, el que busca a Jehová, debe vivir por su fe. Y aquí se nos da otra opción o otra forma de vivir. Un caminar apoyado en Dios. No en mi propio brazo, no en mi propia prudencia, en su justicia, apoyado en lo que el Señor ha hecho en la cruz. Es más, este versículo lo toma después el apóstol Pablo y también el escritor de Hebreos. Y van a resaltar y van a potencializar esta verdad en tres partes diferentes en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el énfasis es la justicia. Gálatas 3:11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí en esta parte está diciendo que realmente, bueno, el Señor no nos va a justificar por nuestras obras, sino por realmente por la fe. Y en Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aquí está haciendo énfasis en la fe. Bueno, como hemos visto, este principio de vida es un principio en el que debemos caminar, ¿no? De principio a fin, como dice Romanos, ¿no? Estaba diciendo Romanos, por fe y para fe. Está diciendo desde el principio de nuestro caminar hasta el final de nuestro caminar, nosotros necesitamos caminar por fe.
¿ya? Y apoyados en la justicia de Dios. Luego, en Gálatas, no por nuestras obras, sino que tenemos una vida porque Cristo murió por nosotros. Y Hebreos, por fe, apoyados en las promesas de Dios, mirando hacia adelante, ¿no? Mirando a través de los ojos de la fe. Bueno, esas verdades estaban resaltadas en esos versos, en esa porcioncita del verso 4. Ok, vayamos ahora a lo que denominado 2.2, o sea, Dios le dice también que va a castigar a los babilonios. Y eso está desde el 5, del 2.5 hasta el 20. En esta porción, bueno, yo no la voy a leer en su totalidad porque es muy, muy larga, pero voy a describir y voy a resaltar y voy a citar algunos versos. Ya, yo quiero que después ustedes la revisen. En otras palabras, acá le está diciendo a Habacuc, no te preocupes. Yo soy un Dios santo y un Dios que hace justicia, que soy justo. Y también voy a juzgar a los babilonios. Ya después de Judá. Los voy a juzgar por su maldad. No van a quedar impunes. ¿Ya? Bueno, en esta es una porción grande y que comienza hablando un poco de la soberbia de su rey. Pues recuérdense de Nabucodonosor, ¿no? O sea, Dios lo tiene que realmente volver como un buey, ¿no? O sea, con todo ese imperio tan increíble, tan impresionante, ¿no? Bueno, comienza hablando de la soberbia de su rey y también de su pueblo y de todas las maldades, ya como robo, asesinato, codicia, asalto, idolatría. Y el Señor claramente dice que Él aborrece esas cosas. ¿Ya? Y para resaltarlas, el Señor pone como 5 ayes. Ya dice, ay de aquel. Y menciona todos esos pecados, todas esas maldades. Y menciona cuál es la consecuencia de hacer aquello. Y bueno, históricamente, esto ha sido una realidad. Los medo-persas derrotaron en un día a los babilonios, cuando llegó al colmo su maldad. Habacuc, como también nosotros hoy día, debemos comprender que Dios es eterno y obra más bien a lo largo del tiempo. Como lo vemos en la historia, como hemos dicho antes, tiene su propio calendario y sus propias formas de obrar. Es santo y es justo. Y Él puede usar una nación impía, como Babilonia, como vara, para disciplinar a su nación. Y que esa nación impía, bueno, Él dice que también va a ser disciplinada posteriormente. ¿No? Bueno, pero no quiero dejar pasar toda esta porción. Quiero resaltar 2 versos acá en particular, no fuera de todo lo que hemos dicho. Hay 2 versos muy lindos. Uno es el 2:14 y se los leo. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren
el mar. Miren, este verso está metido en medio de los ay de, ¿no? De todas esas maldades que había en esa tierra y en la nuestra hoy día también. Ya, pero estamos viendo de que si bien estaba ese verso ahí metido, eso nos está recordando ya eh, que al margen de lo que ocurra dentro de las naciones, ya, y nuestra nación no se salva de esto, nos está diciendo, a pesar de todo esto, un día la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios. Quisiéramos que hoy día sea nuestra tierra así, llena del conocimiento de Dios, ¿eh? Pero Dios sabe. Y esperamos ese día en que finalmente va a haber su justicia y va a haber su rectitud, ¿no? Pero el reino de Dios se ha acercado y se ha inaugurado cuando Cristo ha venido a esta tierra. ¿Ya? Y bueno, y Jesús va a venir por segunda vez, ya no como el Mesías sufriente para pagar por nuestros pecados y darnos acceso a su reino, sino como el Mesías Rey, para juzgar a este mundo. Mientras tanto nos está dando una opción, una oportunidad, ¿ya? Pero nos está diciendo un día, las cosas van a cambiar, ¿ya? Las cosas van a cambiar. Bueno, otro verso que quiero resaltar acá es el verso 20. Después de terminar todos los ayes, dice así, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Bueno, debemos estar seguros de que el Señor reina hoy en los cielos, como dice Isaías 6. Y podemos ver ahí, Isaías tiene una visión del cielo y ve a Dios. ¿Sí? O como podemos ver en Apocalipsis, si vamos viendo Apocalipsis 4 o Apocalipsis 5, todos esos capítulos nos muestran que hoy, en este minuto, el Señor está reinando. Y ahí el Señor Jesús está en el trono, esperando un momento, extendiendo su misericordia. Y todo lo que ocurre en esta tierra no se escapa de su mano. Debemos estar conscientes de eso hoy día. ¿Ya? Y de alguna forma lo hemos visto también en nuestra historia. Dios pone gobernantes y Dios saca gobernantes. Y mirando lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, ya nos da esperanza, ya, de que realmente en Dios tenemos esperanza. Ya, a Él podemos orar y en Él podemos esperar. Y podemos clamar por nuestra Bolivia para que realmente tenga gobernantes justos, que amen a Dios y que tengan temor de un Dios en el futuro. Ok, vamos ahora al capítulo 3. Capítulo 3. Habacuc adora a Dios. Habacuc en el capítulo 1 estaba quejándose y preguntando y cuestionando, ¿sí? Casi como un niño, ¿verdad? En el capítulo 2 está sentándose y está escuchando y tomando nota de lo que Dios habla. En el capítulo 3 está intercediendo por su pueblo
está admirando la obra de Dios y aceptando su voluntad. Y por último concluye alabando y caminando en fe. Bueno, veamos este último capítulo así, tan hermoso. Versos 1 y 2, punto 3. Habacuc ora a Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sejianot. Cuando se habla de oración, podría referirse a una súplica o una canción, ya sea individual o corporativa, en el templo. Y Sejianot podría referirse a algún tipo de instrumento o tipo de salmo, de cántico. No, o sea, es una introducción que está poniendo simplemente ahí. En el verso 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc está reconociendo que ha oído palabras de Dios. Y esto ha producido un temor reverente, un fervor en su ser, en él. Y él reconoce que Dios está obrando en el mundo. Ya, como decía en el capítulo 1:5, lo hemos repetido, ¿no es cierto? Voy a hacer una cosa y todo el mundo se va a admirar, ¿no es cierto? Va a ser una obra en las naciones. Y le dice: por favor, continúa haciendo. Mantén viva tu obra y conclúyela. Señor, termina tu trabajo, en otras palabras. Habacuc acepta el juicio de Dios. Él sabe que la ira de Dios es la respuesta justa ante el pecado del hombre y que Judá ha pecado contra Dios, pero conoce a su Dios e intercede pidiéndole que también manifieste su misericordia. Bueno, veamos ahora el punto 3.2. Habacuc medita, versos 3 al 15. Los versos 3 al 15 de este capítulo, yo se los voy a dejar para que lo lean después, luego ustedes. Sería demasiado que podamos leer aquello. Pero en realidad en todos esos versos Habacuc está meditando en la historia redentora del pueblo de Israel. Primero de cómo Dios se ha revelado a ellos en el monte Sinaí, ¿verdad? Y luego cómo les ha mostrado su poder, les ha mostrado su gloria, les ha mostrado su fuerza, cómo los ha sacado de Egipto, cómo los ha llevado a la tierra prometida, cómo Josué pues ha hecho parar el sol y las conquistas que han tenido, cómo Dios mismo ha intervenido, los prodigios que Dios ha hecho como Jehová de los ejércitos. Bueno, todas esas cosas está recordando en estos versos el profeta, está evocando toda esa historia redentora del pueblo, ¿no? Está diciendo todo eso acá. Ahora, meditando en estas verdades, es que realmente Habacuc adopta esa actitud de admiración por la obra de Dios a través de los siglos. O sea, Dios, ¿cómo has obrado en el pasado? ¿No? Y sabe que Dios, si ha obrado en el pasado, Él sabe que puede confiar también en el presente y puede confiar en el futuro en Dios. Y esa verdad, ese principio,
debemos agarrarlo nosotros hoy día también. Hemos visto a Dios obrar en el pasado, en todo sentido. En principio, en lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Cómo nos ha ido transformando de a poco? Y cómo Él ha estado con nosotros en momentos complicados, difíciles. Y cómo ha estado en el día a día de nuestras vidas. Que en tiempos oscuros, o sea, en la oscuridad, podamos recordar aquellas cosas que Dios ha hecho en la luz, ¿no? En nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos ahora al punto 3.3 y vamos a ver el verso, los versos 16 al 19. Habacuc responde en fe, alabando y adorando. Verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Putrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Bueno, Habacuc ha escuchado las palabras de Dios. Sí, y nos está describiendo lo que ha pasado dentro de él. Ahora entiende él que Dios es soberano y entiende que Él tiene soberanía y poder y realmente está dispuesto Él a hacer su voluntad y bueno, adopta una actitud de pacientemente esperar en el momento en que el pueblo va a ser invadido y va a ser conquistado por los babilonios. Y veamos lo que dice el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como cierva, y en mis alturas me hace andar. Aquí el Señor está poniendo unas verdades y unos principios increíbles, ¿verdad? A través de esta porción de Habacuc, ¿no? Dice, bueno, vemos a un principio que Habacuc, decíamos, estaba quejándose. Y quería casi en el capítulo 1 decirle a Dios cómo gobernar el mundo. Luego, ahora está en otra actitud. En una actitud de fe, en una actitud de confianza, de gozo. Y expresando estos hermosos versos que reflejan unas confesiones de fe del profeta. Veamos algunas que dice. Dice, en otras palabras, aunque falte la comida, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Luego está diciendo, el Señor es mi refugio y fortaleza y puedo estar seguro en Él. Aunque vengan los babilonios,
El Señor es mi refugio, mi fortaleza, y puedo estar seguro en Él. En otras palabras también, en un idioma actual, podemos decir que una confianza no en las circunstancias que varían, sino en confianza en Dios, que es inmutable, que no cambia, que es verdadero, que dice y hace. También de Habacuc podemos aprender a vivir en las alturas, ¿no? Como las siervas, dice. Esos cervatillos que se suben a los montes, están escalando y saltando ahí en las rocas, porque estamos parados sobre las promesas de Dios. Y también porque conocemos el carácter de Dios. Un carácter de un Dios santo, de un Dios justo, pero también de un Dios misericordioso. Bueno, en relación a Habacuc tenemos algunas ventajas nosotros, y grandes. Cristo nos reveló al Padre, murió por nuestros pecados y nos dio su bendita palabra, la Biblia, ¿verdad? Y por si fuera poco, ha enviado el Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones. Habacuc estaba mirando como a través de la niebla y confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas. Nosotros podemos ver mejor por todo lo que nos ha revelado Cristo. Y tenemos más razones para estar confiados en Dios. Amén. Bueno, queridos, ahora, simplemente a manera de conclusión, quisiera que meditemos y quisiera que meditemos dónde estamos nosotros, en cuál de los capítulos de este libro. En el capítulo 1, preguntando, quejando, cuestionando, casi en nuestra pataleta, podemos decir así, discutiendo o aconsejando a Dios de cómo debe hacer las cosas. Estamos en el capítulo 2 como un centinela, revisando su palabra, esperando en Dios, tratando de escuchar qué nos dice. Y Dios es fiel, nos va a hablar. O estamos en el tercer capítulo, aceptando las circunstancias, por difíciles que sean, y respondiendo con fe, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo. Sí, yo me voy a regocijar en el Señor. Bueno, este pequeño libro es un manual casi de oración. Y también nos muestra nuestras emociones, nuestras actitudes y cómo podemos acercarnos a un Dios verdadero. Amén. Bueno, con todo esto en mente, quiero que oremos un momentito al Señor para concluir esta enseñanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber escogido venir a esta tierra y salvarnos.
No había otra forma, Señor. Señor, una vez más presentamos nuestra nación y te pedimos tu salvación sobre esta tierra. Solo tú puedes cambiar el corazón de los hombres desde dentro y así cambiar la conducta de los hombres, Señor. Muchas gracias, Padre. Tú eres nuestra esperanza. En ti esperamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Que les bendiga como familia y en este fin de semana. El Señor sea con ustedes. Amén.